Hola, buenos días y sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 24 de octubre del año 2023. Hemos estado predicando los domingos una serie de mensajes basados en el libro de Gálatas con el título Una llamada a la libertad o un llamado a la libertad. Y el domingo pasado tratamos el tema de Gálatas 4, versículos 4 al 7, la adopción espiritual. Y toda esta semana vamos a tratar temas relacionados con esto en nuestros devocionales cada día a las 9 de la mañana. Hoy quiero considerar brevemente con ustedes en este devocional Santiago, el capítulo 1 y los versículos 26 al 27, que dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero el versículo 26 también tiene algo que decirnos y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a empezar con ese versículo 26. Las palabras utilizadas en ambos versículos, religión y religioso, rara vez son usadas en el Nuevo Testamento. Se refieren al culto a Dios, tanto en su expresión interna como en su expresión externa. Se usa también tanto en el buen sentido como en el mal sentido en el Nuevo Testamento. Todo depende del contexto y también de la actitud de uno en cuanto a lo que piensa el culto a Dios. Así también creo, hoy en día en nuestra cultura sucede algo semejante. Las palabras religión y religioso se usan igualmente en el mal sentido y en el buen sentido. Algunos hablan bien de la religión, algunos hablan mal de la religión. Algunos hablan bien de un religioso, una persona dedicada a servir a Dios, y otros hablan mal de un religioso. Hoy en día estas palabras crecientemente se usan, sin embargo, para expresar opiniones negativas del culto a Dios, especialmente en su expresión externa. Ha contribuido grandemente a esta opinión negativa los casos de conducta impropia o indecente de líderes religiosos que se han dado a conocer públicamente y han manchado el nombre de Cristo. También ha contribuido a esta imagen negativa la conducta impropia o indecente de algunos que se identifican como creyentes o cristianos. Esto ha producido constantes críticas de hipocresía hacia las iglesias y hacia los creyentes. Desafortunadamente, la conducta impropia e indecente de algunos ha manchado y afectado negativamente la reputación de los demás inmerecidamente, en mi opinión. Pero es una realidad con la cual batallamos. Constantemente tenemos que luchar en contra de esta imagen negativa hoy en día en nuestra cultura acerca de la fe cristiana, de la iglesia y de los creyentes. Una manera de combatir esto es el tema presentado precisamente en estos dos versículos de Santiago 1, 26 al 27. ¿Qué es el cristianismo práctico? Santiago da algunos ejemplos de lo que debe ser la verdadera religión cristiana, la verdadera práctica de la religión cristiana. Tener bien firmes las riendas de la lengua, ensuciarse las manos ayudando a la gente necesitada y al mismo tiempo mantenerse limpio de la suciedad del mundo. En estos dos versículos de Santiago detalla estos ejemplos que sirven como criterios para la práctica de una verdadera religión pura y sin mancha por una persona. Versículo 26 dice: si alguno se considera religioso y sin embargo no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Al explicar el significado y la implicación de servir a Dios, Santiago comienza por decirle a los que
estaban leyendo o escuchando esta carta en el primer siglo y nosotros hoy en día, comienza por decirles cómo es no servir a Dios, o más bien cómo no servir a Dios. Luego, en el versículo siguiente, en el versículo 27, los instruye acerca de cómo profesar y practicar su religión. Si alguno, en el versículo 26, se considera religioso. Aquí tenemos una oración condicional simple que describe la vida tal cual es. Una persona que asiste a los cultos de una iglesia cristiana puede considerarse religiosa. No es solamente limitado a personas de tiempo completo. Y es cierto, hay mucha gente que cree que asistir a la iglesia, orar y quizás ayunar son el equivalente a ser verdaderamente religioso. Y Santiago dice, no es necesariamente así, puesto que tales actividades pueden no ser más que gestos externos. Y eso sería formalismo, no verdadera religión pura y sin mancha. ¿Qué es entonces la religión? Desde el punto de vista negativo, no es lo que el hombre piensa de sí mismo cuando se considera piadoso. Desde el punto de vista positivo, la religión se manifiesta cuando el hombre habla, de acuerdo a este versículo 26, teniendo bien firmes las riendas de la lengua. Y sin embargo, no refrenas la lengua, dice el versículo 26. Y aquí se introduce el tema de la lengua, como se introdujo en el capítulo 1, y se menciona aquí en relación con la religión, y después nuevamente se menciona en el capítulo 3 con mayor amplitud, porque la lengua es un problema que muchos tienen. Ahí compara en el capítulo 3 la lengua con caballos que tienen frenos en su boca para obedecer a sus amos. Nadie puede domar la lengua, dice Santiago, es un mal incansable, lleno de veneno mortal. Si el hombre puede frenar su lengua, es un hombre perfecto, completo, maduro. Si un hombre no consigue controlar su lengua, aquí en el versículo 26, su religión es vana, vacía. La lengua ingobernable se ocupa de la maldición y la blasfemia, de la calumnia y del lenguaje inapropiado e indecente, no una conducta o un idioma apropiado para un creyente. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, las mismas constituyen una violación del mandamiento de amar al Señor Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esa persona que tiene una lengua ingobernable sea inútil. Se engaña inclusive a sí mismo y su relación es vana. Y esta es la tercera vez que Santiago le dice a los creyentes que no deben de engañarse a sí mismos. En el capítulo 1, versículo 16, el versículo 22 y después aquí en el versículo 26. Sabe Santiago, el autor de esta carta, que mucha gente solo aparenta servir a Dios, pero su lengua lo delata. Su religión tiene un sentido o un sonido hueco. Y aunque estas personas no se dan cuenta por medio de sus palabras y acciones o la falta de las mismas, se engañan a sí mismos. Su corazón no está en relación correcta ni con Dios ni con su prójimo, y su esfuerzo por esconder esta falta de amor solo aumenta su autoengaño. Su religión es vana. En el versículo 27 se nos dice que la religión que nuestro Padre acepta como pura y sin mancha es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de la contaminación del mundo. Si Dios entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, da ejemplo e instruye a que cuidemos y protegemos a los huérfanos y a las viudas, es lógico que Él espere que sus hijos hagan lo mismo como Él lo hace, que es padre de los huérfanos. 2 veces se menciona eso en los Salmos. Si seguimos este ejemplo de Dios, de cuidar y visitar a los huérfanos y viudas, demostramos una religión que es pura y sin mancha. Estos 2 adjetivos muestran el aspecto positivo de este tipo de fe pura y el negativo sin mancha. Juntos denotan la esencia, de acuerdo a Santiago, de la religión. ¿Cómo ponemos en práctica nuestra religión? Santiago propone 2 ejemplos en el versículo 27.
El primer ejemplo tiene que ver con las circunstancias y condiciones sociales de sus tiempos, que también son relevantes hoy en día. Cuidar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Las condiciones sociales de los tiempos antiguos eran tales que los huérfanos y las viudas estaban sin protección por no tener quien los cuidara ni proveyera por ellos. Por eso Dios mismo cumplía tal función. Muestra de eso son las leyes en el Código de Moisés, el tercer diezmo que se levantaba, etc. Él exhortaba a los judíos, a los israelitas, a que fueran el protector y proveedor del huérfano y de la viuda, porque Él es padre de los huérfanos. La persona que demuestra entonces una religión verdadera visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Decide en su corazón ser guardián y proveedor y aliviar así sus necesidades, demostrando así el amor del Señor en palabra y en obra. En el segundo ejemplo de una religión pura y sin mancha, no solamente fuimos exhortados a involucrarnos socialmente, versículo 27, primera parte, socialmente ayudando a los necesitados que nos rodean, específicamente viudas y huérfanos, o huérfanos y viudas. También somos advertidos en la segunda parte del versículo 27 que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. Debemos de guardarnos sin mancha del mundo. Tenemos, por lo tanto, que aislarnos del mundo. No, Jesucristo oró en el capítulo 17 de Juan que nos guardara en el mundo. No estamos siempre en el mundo, más bien estamos siempre en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo consiguiente, no deberíamos imitar la forma de ser de este mundo. En vez de ello, debemos de practicar lo opuesto, la piedad. Bueno, esas son las lecciones de cómo es la práctica de una verdadera religión que es honorable ante Dios, y también los hombres difícilmente podrían criticar este tipo de acción. La lengua gobernada, también la ayuda social y apoyo a huérfanos y a viudas, y a mantenernos sin mancha en este mundo, no conformarnos a este mundo, como dice Romanos, el capítulo 12, versículo 2. Que Dios nos ayude a cumplir con estas cosas en nuestra vida hoy y para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos por todos los huérfanos y pedimos por todas las viudas que sean cobijadas por ti a través de tus hijos y de tu iglesia. Danos sabiduría, danos apertura, gracia ante autoridades, visión para ver a nuestro alrededor las necesidades, para que así podamos realmente practicar una religión pura y sin mancha en cuestión a este aspecto. Pero también ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a controlar nuestra lengua para que de ella salga bendición, no maldición. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 25 de octubre a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos. Y a esa hora, miércoles mañana a las 19:30, también sería nuestro servicio presencial entre semana. Seguimos mañana con la serie El sostenimiento financiero de la iglesia, y mañana es el último mensaje de esta serie. Recuerden, habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Un anuncio: se están acabando ya los lugares para la Cumbre Global de Liderazgo, que se llevará a cabo el 17 al 18 de noviembre en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la UAP. De esos 600 lugares que tiene ese teatro, nos quedan ya, yo creo que unos 70 arriba y otros 70 abajo, unos 140 de los 600. Entonces, no se esperen, porque hay un precio especial en octubre y en noviembre ese precio sube, porque queremos animarles a que lo hagan a tiempo para organizarlos bien con todos los materiales. Cualquier duda pueden consultar nuestra página Facebook de la Cumbre Global de Liderazgo, también la página web de la Cumbre Global de Liderazgo de Puebla, y también pueden llamar al siguiente teléfono o mandar mensaje WhatsApp: 22
22. No, perdón, me equivoqué. 22, 21, 25, 23, 86. 22, 21, 25, 23, 86. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Otra vez, gracias por acompañarnos en este breve devocional. Les esperamos mañana. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.